Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión. Vamos a cortar hoy nuestra presentación habitual porque tenemos un invitado muy especial. Desde el exilio nos habla nada más y nada menos que Américo de Gracia. Ayer, en horas de la tarde, el presidente encargado Juan Guaidó designó a Américo de Gracia como comisionado presidencial para la investigación del arco minero del Orinoco, del arco minero de la muerte. Esta, de todas las designaciones que han sido realizadas por Juan Guaidó, me parece una de las más felices, porque Américo de Gracia ha arriesgado todo, vida, integridad física, libertad, para ser la voz de los venezolanos en protesta y en denuncia del ecocidio atroz, del etnocidio atroz que significa el arco minero del Orinoco. Eso le costó amenazas de cárcel, eso le costó destierro, y sin embargo ni el destierro ha bastado para parar la lucha de este insigne representante popular. Lo tenemos en línea precisamente desde el destierro. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué significa esta designación? Sabemos que estás a punto de asistir, o estás asistiendo ya por el cambio horario a la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático. Cuéntanos, ¿cuál es tu agenda como comisionado presidencial contra el arco minero? Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Buenos días a toda Venezuela que nos escuchan a través de Radio Caracas Radio y tu programa. Yo creo que la misión no para. Tenemos un objetivo superior que es, por supuesto, enterar al mundo entero de la inmensa tragedia que significa para nosotros los venezolanos y los guayaneses de modo especial la tragedia del arco minero del Orinoco. Ya nos hemos reunido con distintas delegaciones, con la delegación de Francia, ya nos hemos reunido con la delegación de Canadá y en estos momentos hice un alto con la delegación de Holanda para atender tu llamada porque creo que es necesario y un político tiene que hacerlo de manera permanente y tú lo sabes en tu rol no solamente de político sino de comunicador, de transmitir de manera transparente todo lo que estamos haciendo y no podemos molestarnos cuando se nos ausculta sobre la tarea que nosotros hacemos y cómo la hacemos y dónde la hacemos. En este caso, la misión más importante que hemos tenido es la de decirle al mundo entero qué efectos tiene el arco minero para Guayana, para Venezuela y para el mundo. Se está afectando en el arco minero del Orinoco, que creció del 12% de la afectación del territorio nacional al 50%. Comenzamos con una franja territorial de 111.000 kilómetros cuadrados, un espacio más grande que la República de Portugal o de Panamá o de Cuba, a un espacio de el 50% del territorio nacional, porque ya crecimos de manera fáctica, involucrando a Amazonas, el Estado Bolívar y el Delta Macuro. Eso está afectando, por ejemplo, la hidroeléctrica del Caroní, que la gente siempre se va a la parte técnica. La parte técnica se puede reparar. Obviamente que en Venezuela no ha habido inversión en materia eléctrica. Otra afectación que es mucho más importante que la parte técnica. Aló, sí, te escuchamos. ¿Me copias, Chugo? Te copiamos perfectamente. Hay otra parte que es cómo afecta el arco minero a las zonas hídricas, o sea, la fuente hídrica, la fuente de agua más importante del lago de Guri y de la represa. Eso no es una turbina, eso no se puede reparar con dinero, que podamos quitar créditos prestados
decretado y eso se está afectando en este momento. Cuando el lago de Guri lo dragan para sacarle la sedimentación, es porque en efecto hay actividad minera y la hay en el Parque Nacional Canaima, que ha sido decretado un patrimonio de la humanidad, y se afecta a las etnias indígenas, se les masacra. Todo eso tiene que conocerlo el mundo entero. Además, con esto se está financiando el terrorismo internacional, al Hamas, al Hezbollah, pero sobremanera al ELN y a la FARC, con ánimo de desplazar en este caso a los pranes, que hasta ayer fueron sus socios predilectos de las mafias militares y por supuesto del régimen, para brindarle en bandeja de plata el oro, el diamante y el coltán a el ELN para que se financien y por supuesto representen una fuerza con armas alternas a las Fuerzas Armadas Nacionales. Todo esto tiene que saberlo exactamente el mundo. Y por supuesto le estamos pidiendo a los países con los que nos estamos reuniendo, en este caso Canadá, Francia y Holanda hasta ahora, y vamos a seguir tocando todas las puertas de los países que aquí se encuentran. Recuerden que la cumbre climática es un evento de la ONU, auspiciado por la ONU, y están todos los países del mundo para que nos escuchen y escuchen esta verdad. Y por supuesto le estamos entregando un informe elaborado en inglés para que la gente entienda la magnitud de la tragedia que nosotros estamos viviendo en este momento. Y por supuesto que esto representa una fuente de ingreso para ellos, pero no para el país, para que los venezolanos tengan una idea, y así se lo hemos transmitido a estos países, lo que ha ingresado al Fisco Nacional por el oro representa 3 días de renta petrolera. Y cuando digo al Fisco Nacional me refiero al Banco Central de Venezuela. Pero por concepto de diamante y por concepto de coltán no ha ingresado un solo centavo, ni va a ingresar, porque no tienen formas legales de ingresarlo. En el caso del oro lo pueden ingresar a través de Minervain, que es la filial del Estado venezolano que capitaliza todo el oro a través de Minervain. Pero en el caso del diamante y del coltán no pueden hacerlo. Esta realidad tiene que conocerla el mundo. Somos los reyes de la malaria hoy en todo el territorio mundial, y eso tiene que ver con el efecto del arco minero. Hemos arruinado, o se ha arruinado la capacidad eléctrica del país, y eso tiene que saberlo el planeta, eso tiene que saberlo el mundo entero, de cómo estos señores con estas operaciones criminales están arruinando uno de los patrimonios de la humanidad, como es el caso de la Amazonía, no solamente venezolana, sino de la Amazonía, que es un patrimonio también de la humanidad, es el pulmón de la humanidad. El planeta es uno solo, y concluyo, Chugo, diciéndote que mucha gente habla de salvar al planeta. Incluso el capítulo 5 del Plan de la Patria habla de salvar al planeta. El planeta sin la raza humana se puede recuperar. La raza humana, en cambio, desaparece y seguramente será para siempre. De modo que nosotros tenemos que sensibilizar, no solamente sensibilizarnos nosotros, sino sensibilizar a todos. Salir del coloniaje que tienen. Nosotros fuimos un país independiente, o fuimos independizados de la corona española, pero lamentablemente no hemos sido descolonizados del pensamiento que abarca la minería o la forma minera como forma de producción. De todos modos, te ofrezco, Chugo, a ti que has sido un hombre sensibilizado con este tema, irte narrando todas
la información que nosotros hemos podido transmitir, acumular y por supuesto transmitirle a los venezolanos a través de tu programa todo este periplo que vamos a hacer no solamente hoy en Madrid, sino que lo vamos a hacer también en Washington, lo vamos a hacer en Bruselas, que es digamos, el Parlamento Europeo, lo vamos a hacer en La Haya, donde vamos a presentar un escrito en la Corte Penal Internacional, lo vamos a hacer en Berlín, en Alemania, lo vamos a hacer en Siena, Italia. Vamos a ir recorriendo todos los países que podamos recorrer del mundo. Y sé que la gente también tiene la perspicacia. Bueno, ¿y cómo se financia esto? Afortunadamente, el planeta tiene muchos amigos que quieren escuchar y que quieren entender esto. No nos estamos dando lujos de ningún tipo. Estamos llegando en las casas de amigos y, por supuesto, los países que nos quieren escuchar nos invitan y pagan. Muchas gracias, Chuo. No, muchísimas gracias a ti, Américo. Es para nosotros un honor y un orgullo poder ser una humilde tribuna para que tu voz siga siendo escuchada en Venezuela y para conocer de primera mano toda esta información, toda esta valiosa gestión que estás realizando. Nosotros vamos a seguir muy atentos al desarrollo de estas diligencias que ahora en tu condición de comisionado presidencial contra el arco minero vas a desarrollar a nivel internacional. Un gran abrazo, Américo. Era Américo de Gracia, quien, como ya escucharon, está en plena cumbre contra el cambio climático. Suspendió durante un instante su reunión con la delegación de Holanda para atender nuestra llamada. Repito, declaración exclusiva para las Fuerzas de la Unión, declaración exclusiva para Radio Caracas Radio, del recién designado ayer en la tarde, en la noche, comisionado presidencial contra el arco minero, diputado Américo de Gracia. Hoy, cuando Radio Caracas Radio cumple 89 años de fundada, cuando la voz valiente Radio Caracas Radio celebra su 89 aniversario, así abrimos el día, informando, dando exclusiva, dando información, rompiendo la censura, dándole tribuna a los perseguidos, a los desterrados, a quienes el régimen no quiere que nadie escuche. Bueno, eso es Radio Caracas Radio y eso seguirá siendo La Fuerza es la Unión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión venezolana. 89 años contigo. Las flores de la ilusión hoy vuelven a renacer. Radio Caracas fue mi cuna. Radio Caracas me becó en 1946 para que yo estuviera cantando, gracias a que Mario Suárez, el cantante venezolano, mi colega queridísimo, fraternal, que no es mezquino, siendo él una estrella y siendo el cantante también, él me recomendó y me dieron una beca en Radio Caracas. Y mi primer padrino en realidad fue esa institución que se llama Radio Caracas Radio. Yo felicito entre paréntesis a Radio Caracas como institución, a sus trabajadores, a su gente vieja que yo la conozco hace 30 y tantos años, que están siempre ahí en sus puestos de lucha. Aunque el destino me aleje de ti, te juro que en ti siempre he de pensar, pues prefiero 1000 veces el morir que dejarte de amar. Radio Caracas Radio, por 89 años, comprometida con Venezuela. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR.
regresamos a La Fuerza es la Unión. El pasado viernes se produjo el evento La Gente es el Centro, donde tuvimos la presencia de numerosos actores relevantes de la vida social venezolana, de la actividad social venezolana. Uno de ellos destacó mucho porque, en primer lugar, es un hombre muy joven, pero a la par que juventud demostró tener una preparación muy densa para la responsabilidad que está ejerciendo, que no es poca. Es el presidente de Consecomercio, es el presidente del gremio que organiza a los comerciantes en nuestro país. Y recuerden ustedes, el comercio no es solamente una actividad de naturaleza mercantil, no solamente es una actividad de distribución y venta de productos. El comercio es, por definición, la actividad fundamental del proceso civilizatorio humano. Desde los albores de nuestra historia como especie, cuando avanzaban los ejércitos o los grupos en pugna, destruyendo cosas, detrás iban los comerciantes, vendiendo, comprando, estableciendo nexos, estableciendo lazos, construyendo tejido humano. La historia del comercio es la historia de la construcción de países, de naciones. En el caso nuestro, se los digo porque yo tuve una experiencia, yo trabajé en el último censo hecho por la democracia en Venezuela, el censo 90. Y después de todo el despliegue de la organización estatal, de todo el despliegue de la Fuerza Armada incluso, para hacer las cosas que lleguen hasta el último rincón, bueno, tú tienes que entrar en contacto con los comerciantes, con las redes de distribución de distintas empresas, porque allí donde hay 3 venezolanos, 1 está vendiendo bienes y 2 están comprando y nutriéndose de ese servicio. Por eso digo lo relevante de conocer lo que es el balance 2019 y la mirada hacia el 2020 que tiene Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. Felipe, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cómo es tu mirada sobre el 2019 ya vivido y cuál es tu perspectiva como presidente de ese importante gremio de cara al 2020? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Chugo. Muchas gracias por esa presentación. Es verdad, el comercio ha estado presente en la historia de la humanidad prácticamente desde que apareció el hombre, ¿no? Bueno, mira, la opinión sobre el 2019, menos mal que ya se va. Muy esperanzado con el 2020. Fíjate que ayer recibimos en estos días las cifras de inflación del mes pasado, 35% de inflación en el mes de noviembre. Acumulamos 5.000% de inflación en el año hasta el mes de noviembre y la interanual de noviembre a noviembre 13.000% de inflación. Entonces, ¿qué es lo que uno puede pensar cuando lee esas cifras? Mira, vamos a pasar la página y no nos centremos tanto en lo que pasó este año o no nos centremos tanto en lo que están pronosticando para el año que viene, porque el año que viene lo que va a pasar es lo que nosotros decidamos que suceda. Entonces, más allá de preocuparnos, vamos a ocuparnos, vamos a generar planificación, vamos a generar acciones que puedan sacarnos adelante como país. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es trabajar todos juntos en desarrollar estrategias y en desarrollar una marca llamada Venezuela, donde todos estemos presentes, donde todos estemos reflejados allí desde el punto de vista de valores, y que definitivamente sea lo que nos mueva a todos y cada uno de los venezolanos para el año que viene, esa gran marca país llamada Venezuela. Es la estrategia que han usado muchos países para salir adelante y nosotros creemos que Venezuela tiene la capacidad para hacerlo, a pesar de que no hay ningún pronóstico que esté avalando esta idea, este proyecto que yo estoy lanzando para el año que viene a toda la población venezolana. Entonces, bueno, eso es lo importante, tener la fuerza y la convicción de que nosotros somos tan buenos como cualquier otro país que ha podido salir de una crisis, pasando por guerras, pasando por catástrofes naturales, pasando por vicisitudes bien difíciles. Pero nosotros tenemos que volver a recuperar la confianza, principalmente la confianza en el prójimo. Por supuesto, luego la confianza en las instituciones, la confianza es fundamental para que nosotros podamos emprender un camino de crecimiento. Y siempre con el símbolo del trabajo y más trabajo para poder lograr los objetivos.
la competitividad fundamental. La competitividad ha llegado para quedarse y no se puede pensar nada de aquí en adelante que no esté centrado en la competitividad. Estamos conversando con Felipe Capasolo, presidente de Conce Comercio. Felipe, llamó mucho la atención en tu intervención del pasado viernes el que planteas una especie de doble rebeldía. Por un lado, no se me olvida la frase, tú dijiste, nosotros no queremos una suerte de miseria con bodegones, en relación a este desarrollo de burbujas de aparente prosperidad de la ciudad capital e incluso de otras ciudades del país, pero intentando no mirar hacia la Venezuela profunda, que está ciertamente atravesando una situación muy difícil. Pero por otro lado planteas la rebeldía frente a los modelos económicos de predicción, que todos son oscuros, todos son, muy poco optimistas o nada optimistas, y tú dices frente a eso, los venezolanos tendremos el 2020 que nosotros seamos capaces de construir. ¿Cómo se articula eso en el plano del comercio y en el plano del país? Sí, bueno, fíjate, precisamente el motivo del foro era proyectar la idea de que el centro es la gente. Así es. Entonces, esto es así, mira, cuando un pie empieza a moverse, el otro se mueve, el cuerpo se mueve, los brazos se mueven, el cuerpo se mueve. Si nosotros salimos al 2020 pensando que el centro debe ser la gente, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que, oye, qué bueno que se han formado estos establecimientos para atender las necesidades de quienes pueden asistir a ellos. Eso está muy bueno. Lo que nosotros debemos hacer, o lo que nosotros tenemos que resolver, es que también las necesidades del resto, del 90% de la población restante, que tal vez no tiene las mismas posibilidades, también puedan verse satisfechas de alguna manera. Y esta vez, por supuesto, integrando a la gente en la obtención de sus propias soluciones. Entonces, eso es fundamental, abocarnos y entender que hay una gran cantidad de población en Venezuela, que está entre el 85 y el 90%, que no tiene las mismas características de algún segmento que vive en Caracas, que pueda asistir a centros comerciales y que pueda asistir a este tipo de locales, que bien, pero necesitamos resolver la otra cara de la moneda, que es mucho más grande, dicho sea de paso. Entonces, nosotros necesitamos armarnos de una buena caja de herramientas para poder construir soluciones el año que viene. ¿Y que tiene que estar presente allí en la caja de herramientas? Mira, ahí tiene que estar presente elementos que involucran directamente al Ejecutivo Nacional, a las autoridades. Tienen que haber elementos como el crédito, la recuperación del crédito. No estoy hablando solamente a nivel de empresa o a nivel de comercio, tiene que estar la recuperación del crédito para el ciudadano común. Y tiene que, por supuesto, que el Estado abocarse a resolver su propio problema crediticio. Y allí tiene que estar, en esa caja de herramientas, tiene que estar presente la solución al problema eléctrico. Que dicho sea de paso, el problema eléctrico es una situación que ya nosotros estamos haciendo un llamado a que se eleve el nivel del problema eléctrico y que vaya mucho más allá de la diatriba política. El problema eléctrico, al igual que el problema de la comida, que es un problema humanitario, debe estar muy por encima de los intereses partidistas y de la discusión político-partidista que pueda existir en Venezuela. Nosotros entendemos que son necesarios los partidos, que el juego democrático está hecho de la discusión política, pero hay temas que deben estar muy por encima de eso, y uno de esos temas es la comida y el otro tema es la electricidad. Porque bien lo digo y lo sostengo, el mundo puede maravillarse de lo que podremos hacer los venezolanos el año que viene, con dos palancas como el crédito y la electricidad. No necesitamos nada más para poder darle un giro al país y poder darle un giro, buscar el punto de inflexión de la situación que estamos viviendo. Entonces allí hay que ser bastante claro con esto. ¿Cuál es la meta del 2020? Bueno, por supuesto, crear esta marca país con propósito que no sea el motivo de llevarnos adelante, pero ¿cuál es el objetivo que perseguimos? Bueno, nosotros queremos un país que esté libre de crisis humanitaria, nosotros queremos un país que no siendo crisis sanitaria, que es bien importante también, y a lo mejor no ha tenido la cobertura suficientemente profunda en los medios, y nosotros, por supuesto, entendemos que para pasar por ahí tenemos que elevar el consumo de alimentos, necesitamos una población que esté bien alimentada, y entonces queremos
que todos juntos seamos los soldados que vamos a luchar para reconstruir la economía. Les estamos presentando Crisis económica, pues son ya 6 años en recesión, son ya 2 años en hiperinflación. Nosotros queremos buscar crecimiento el año que viene. Insisto, a pesar de que hay economistas, los economistas venezolanos son gente muy seria, trabajan muy bien y no dan ningún pronóstico bueno para el año que viene. Bueno, entonces nosotros lanzamos el desafío porque nosotros entendemos que en esos pronósticos muy profesionales y muy serios no está metido el carácter, la fuerza y la voluntad individual de cada uno de los venezolanos. El poder de cada una de las personas, la energía propia, el brillo de cada ser humano no está tabulado en ninguno de esos estudios, y nosotros creemos que la fuerza, en la unión está la fuerza, y la fuerza de cada persona vale y es la que la impulsa hacia el objetivo y la impulsa hacia el futuro, y el tamaño del salto no está tabulado tampoco. Podemos dejar al mundo boquiabierto con el tamaño del salto que pudiéramos dar si remamos todos juntos en una misma dirección. Para eso hace falta que en gran parte el mundo político pueda proveernos de un gran acuerdo de nación de base amplia, donde todos nos veamos reflejados sin importar la tendencia política, sin importar la ideología, sin importar si eres el Caracas o el Magallanes, por ponértelo de esta manera. Felipe, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada el miércoles 11 de diciembre. Tu mensaje de lucha, de optimismo, de organización, de autonomía del ciudadano es un mensaje que, sin demagogia, sin estar pintando pajaritos hacia el futuro, sin embargo nos impulsa a hacer mejor el trabajo que como ciudadanos nos corresponde. Un gran abrazo, Felipe. Un abrazo, espíritu de lucha siempre. Felipe Capasolo, presidente de Conce Comercio, acompañándonos en este programa especial con motivo del 89 aniversario de La Voz Valiente, la voz libre de Radio Caracas Radio. Intentaron callarnos una y otra vez. Nos amenazaron, nos sancionaron, nos abrieron expedientes. Finalmente nos sacaron de la señal abierta. Y aquí está Radio Caracas, en todo el país, en todo el planeta, llevando voces como las de Américo de Gracia, como las de Felipe Capasolo, las voces del pueblo venezolano en lucha por un mejor mañana, un mañana democrático, de libertad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. En el segmento anterior decía nuestro diputado Felipe Capasolo, presidente de Conce Comercio, que es demasiado importante el acceso al crédito y el acceso a la electricidad para poder dar el salto que como país necesitamos dar para salir de este foso en el que estamos. Hablaba también Felipe Capasolo del tema alimentario, que era fundamental abordar esta situación. Bueno, pues bien, hoy a las 9 de la mañana va a haber un evento muy importante en el auditorio del edificio cincuentenario de la Universidad Católica Andrés Bello. Allí se van a dar cita dos reconocidos expertos venezolanos, el doctor Felipe Rodríguez y el sociólogo Edison Arciniega, para tratar exactamente este tema, el tema alimentario. Por un lado, la inmensa necesidad que hay en un país donde su gobierno descubrió
que el hambre para ellos no es un costo político, sino un instrumento de dominio. Imagínense ustedes cómo romper, cuál es la situación a la que eso nos ha llevado y cómo romper eso. De eso nos va a hablar Edison Arciniegas, o sobre eso va a exponer sus datos, sus cifras, su análisis y su enfoque, Edison Arciniegas. Y sobre el tema del acuerdo petrolero humanitario va a exponer Francisco Rodríguez. Eso va a ser, repito, hoy a las 9 de la mañana en el edificio cincuentenario de la Universidad Católica Andrés Bello. Y el moderador va a ser un moderador de lujo, pues Ronald Balsa Guanipa, el economista Ronald Balsa Guanipa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCAP. Tenemos en línea precisamente al sociólogo Edison Arciniegas, experto en planificación y desarrollo, que ha tomado para sí prácticamente el tema alimentario. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos un abreboca de cómo tú abordas este tema y cuáles serán algunos de los principales puntos a desarrollar en este evento de hoy en la Católica. Te escuchamos. Disculpa, Edison, que copiamos con alguna dificultad. ¿Podrías colocarte más cerca del teléfono? Sí, mejor. Gracias. Ok, te decía que muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros, uno de los elementos que creemos importante enfatizar es que Venezuela tiene un problema de disposición de alimentos que prima sobre el problema de acceso. ¿Qué significa que tenemos un problema de disposición y no exactamente solamente un problema de acceso? Significa que por más que pueda incorporarse capacidad adquisitiva, el mercado, el sistema alimentario no está colocando a disposición de la gente los volúmenes alimentarios que la gente requiere para satisfacer sus necesidades. Lo que vendría a significar que una ligera recuperación de la capacidad de compra general de la población se vendría a traducir en desabastecimiento. Si eso es así, entonces la respuesta a la situación alimentaria del país, la situación alimentaria de un país donde falta más del 60% de los alimentos, lo que hemos calculado el año entre un déficit del 62 y el 69% de los alimentos, la respuesta debe ser la reanimación del sistema alimentario nacional. Pues resulta que el sistema alimentario nacional tiene carencias extremas, tiene carencias energéticas. Nosotros necesitamos medio kilovatio, 0,55 kilovatios para producir un kilogramo de alimentos. Y resulta que en Venezuela, por cada kilogramo de alimentos tenemos algo así como 0,119. Nos faltan casi otra vez el 70% de los kilovatios que el sistema alimentario necesita. Pero resulta también que producto de esa indisposición energética, nosotros no tenemos la capacidad de encender lo que es el auténtico corazón de la agricultura contemporánea e inclusive del procesamiento agroindustrial contemporáneo, que es la petroquímica que te suministra desde los inorgánicos básicos, que los llamamos fertilizantes, hasta el plástico, los polímeros, los preservantes. Eso hace que Venezuela hoy, y también pasamos por el tema de los agroinsumos, y el tema de los fungicidas, y el tema de los preservantes, el tema de los empaques. Eso hace que hoy Venezuela requiera de importaciones para satisfacer en primera instancia las necesidades alimentarias de los venezolanos. En otras palabras, si a Venezuela no vienen barcos y camiones del exterior, no hay manera que nosotros logremos cerrar las brechas alimentarias que tenemos en el corto plazo. Y en segunda instancia, que para poder reanimar el sistema alimentario nacional necesitamos importaciones, necesitamos importar equipos para poder generar energía, necesitamos importar equipos y maquinaria o repuestos para poder reparar nuestros sistemas industriales, necesitamos importar insumos para poder sembrar, necesitamos importar insumos para poder hacer funcionar nuestro sistema de transporte. En otras palabras, el país necesita una especie de reanimación cardíaca, y esa reanimación cardíaca viene del exterior. En el contexto en el que estamos, esa reanimación cardíaca de nuestra economía, de nuestro sistema alimentario, no se puede dar porque la utilidad financiera, la utilidad logística, que significa que quien ha sido nuestro socio histórico más importante, el país con el que tenemos una relación de más de 100 años de intercambios comerciales seguros, pero sobre todo culturalmente afianzados,
como lo es en los Estados Unidos, no se puede realizar. Entonces, para resolver eso, esa utilidad de ese país, tenemos que ver cómo la canalizamos. Y lo que se empieza a plantear en el acuerdo petrolero humanitario es que podamos colocar los crudos venezolanos en ese mercado, que es un mercado tradicional, que tiene la capacidad de procesar nuestros crudos, lo que hace que vender nuestros crudos sea más sencillo, que no tengamos que hacer grandes descuentos en la venta de nuestros crudos como está sucediendo hoy, y que esos recursos generados por esas ventas puedan introducirse al país por un mecanismo en el cual quienes hoy gobiernan admitan que no los deben administrar, pero que ingresen para satisfacer las necesidades del sistema alimentario nacional. Eso puede generar, nada más con una inyección de unos 1.500, 2.000 millones de dólares, nosotros podríamos más que duplicar la capacidad de disposición alimentaria que tiene el país en este momento, entre otras cosas porque este es un país que tiene algo maravilloso, y es que este país tiene lo que el grueso de los países que padecen situaciones humanitarias complejas por inseguridad alimentaria no tiene, que es un gran aparato de procesamiento de alimentos que nos permite abaratar casi en 80% la cadena de valor de los alimentos. Si nosotros podemos empezar a traer materias primas al país, si nosotros podemos empezar a traer materias primas al país y procesarlas en Venezuela, en un lapso de un semestre pudiésemos reducir en 50-60% la vulnerabilidad alimentaria de los venezolanos. Hacia eso vamos empujando, hacia la posibilidad de reanimar el sistema alimentario venezolano, hacia la posibilidad de que los recursos que tiene la República puedan ser orientados con criterios humanitarios. Perdón. Y que eso signifique la mejora de la seguridad alimentaria, porque la verdad es que la ayuda humanitaria no va a resolver los problemas de los venezolanos. Venezolanos necesitan no menos de 2.000 millones de dólares para poder aliviar su situación humanitaria, y el plan humanitario son unos proyectos, unos 280. Así es. Estamos conversando con Edison Arciniegas, sociólogo, experto en planificación y desarrollo y experto en el tema agroalimentario. Como están escuchando, hace, un esfuerzo inmenso a pesar de su afección gripal, de su afección respiratoria para atendernos. Finalmente, Edison, esta explicación, digamos, nos demuestra por qué lo que está planteado no es simplemente un intercambio de petróleo por alimentos, porque el acuerdo petrolero humanitario, tal como lo ha venido planteando Francisco Rodríguez, va más allá de eso. Estamos hablando de bienes esenciales, no solamente alimentos terminados, bienes esenciales incluyendo materia prima para, como tú dices, reactivar cardíacamente el aparato productivo nacional. ¿De eso se trata? Sí, se trata de un esquema de reanimación, y se trata de un esquema de reanimación que se haga no con el Estado, sino a pesar del Estado, porque hay que decirlo con claridad. Si bien no es el momento de repartir las culpas, sí es el momento de decir que la causa de fondo de nuestra situación actual tiene un origen político. Si ese origen político persiste, entonces no tendremos respuesta. Entonces parte entonces de tercerizar la respuesta. Necesitamos reanimar el aparato. Lo peor que nos podría pasar en Venezuela es que inundemos el país de productos terminados. Esa es una de las tragedias que significa un programa como el PLAN, o que significó, porque es un programa que se está volviendo irrelevante. El hecho que nosotros, teniendo capacidad de procesar, cedemos el procesamiento a terceros. Porque también el hecho que se reactive la capacidad de procesar y también de producir alimentos genera actividad económica. Claro. Y cuando generamos actividad económica, generamos medios de vida para las familias que están relacionadas en eso. Eso dinamiza la capacidad de las familias de valerse por sí mismas. Y si esas familias se valen por sí mismas, dinamizan el consumo. Y eso tarde o temprano termina impactando en otras familias. Lo que nosotros necesitamos es empezar a activar la bicicleta de la economía. Que empecemos a pedalear. Porque en la medida que empezamos a pedalear, todos nos empezamos a mover. Y si todos nos empezamos a mover, tarde o temprano tenemos una fecha de finiquito de la situación humanitaria. Tenemos que empezar a plantearnos dos metas en el corto y mediano plazo en Venezuela. La primera es el crecimiento cero, y es una meta paradójica, pero la primera meta de nosotros es dejar de crecer, que la economía venezolana, que la realidad del bolsillo de cada venezolano, de cada familia venezolana, en especial la de los vulnerables, sea que por primera vez nos planteemos en 5 o 6 años que no vamos a tener menos dinero que el año anterior. Y la segunda meta
es una meta un poco más ambiciosa, que es que empecemos a crecer, y que empecemos a crecer en forma más orgánica, sin el rentismo petrolero. Y uno de los elementos clave de un acuerdo como este es que pudiésemos estar en la posibilidad de desarrollar un mecanismo de introducir la renta a la economía sin clientelismo, de introducir la renta a la economía sin que implique un rentismo exacerbado, sin que generemos mecanismos excesivos de captura de la renta, y en donde el centro de todo esto sea que introducimos recursos para reanimar la economía, pero no para cooptarla. No para secuestrarla. Edison, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada, el miércoles 11 de diciembre, y estaremos muy atentos dándole cobertura a este importante foro allá en la Universidad Católica. Un gran abrazo. Un gran abrazo, amigo mío. Nos vemos más tarde. Era Edison Arciniegas, sociólogo, experto en planificación y desarrollo. Ha desarrollado un conocimiento profundo, una experticia también en el ámbito de lo agroalimentario. Ya escucharon ustedes, si alguna de las personas que está conectada en este momento a nuestro programa tuvo alguna relación política, organizativa o afectiva con el proyecto político que alguna vez lideró Hugo Chávez, yo, bueno, siempre les extiendo mi palabra de respeto, porque yo tengo que respetar a todos mis oyentes y agradecerle a todos mis oyentes, pero quisiera recordarles a ustedes en particular cuando el presidente Chávez hablaba de desarrollo endógeno. ¿Recuerdan la expresión? El desarrollo endógeno. Vamos a producir lo que necesitamos. Bueno, ha sido tal el grado de destrucción del aparato productivo venezolano, de la industria, de la manufactura, de la construcción, del agro, hasta de la petroquímica, que bueno, estamos en esta condición. Ahora resulta que dependemos de la importación de absolutamente todo. El gobierno resuelve el tema, o intenta resolver el tema, no alimentario, sino su tema de control político, importando basura, alimentos de muy baja calidad, alimentos terminados, de muy baja calidad, para a través del CLAP ejercer la dictadura del hambre sobre los estómagos de los venezolanos. Lo que nos está planteando Edison Arciniegas es importar, además de productos de alimentos para atender la emergencia humanitaria, traer materia prima, traer insumos, traer elementos que puedan ser procesados en el país, agregarle valor en el país, para de esa manera también reactivar nuestro aparato productivo. Son dos enfoques completamente distintos. Uno es importar basura para mantener el dominio. El otro es importar insumos para producir acá y lograr de esa manera autonomía y liberación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad y nos volvimos locos, sí, de remate total con precios que no vas a creer. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2020, estaremos rematando todas nuestras obras. Estamos en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión venezolana. 89 años contigo. Hola amigos oyentes, les habla William Alberto Alvarado Martínez. Cuando Julio César Camacho nos habló del proyecto Informe RCR, me di cuenta que hacía falta un concepto diferente para hacer llegar la noticia de una manera inmediata, comentada y veraz.
Por supuesto que Radio Caracas Radio no podía estar rezagada de las grandes emisoras del continente. Era sin duda una innovación en toda Venezuela. Compartir con talento nuevo que hoy día marca pauta en los medios de comunicación, esto ha sido muy importante y de grandes satisfacciones para mí. 1992. RCR adopta un estilo que redefine la forma de hacer la radio en Venezuela y así se ratifica como la primera emisora informativa del país. Información veraz y objetiva, un excelente equipo humano, la más avanzada tecnología y sobre todo su participación son las premisas que día a día hacen de RCR su centro de referencia informativa. Radio Caracas Radio, por 89 años, comprometida con Venezuela, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, este programa especial con motivo del 89 aniversario de la emisora pionera en nuestro país, la voz rebelde, la voz libertaria de Radio Caracas Radio. Quiero hacerles cerrar el programa de hoy con el siguiente comentario. Anoche más bien, el presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, emitió un mensaje que yo considero particularmente relevante y que comparto de inmediato con ustedes. Ya va. Tenemos un tema técnico acá. Este mensaje es una suerte de reflexión del presidente Guaidó a propósito de lo que ha sido el curso del año 2019 y la perspectiva hacia el 2020. No es una cuña de Navidad, es una reflexión que yo creo que es importante escuchar y atender. Acá el mensaje que ayer divulgó el presidente Guaidó. Escuche. Hoy me dirijo a ustedes no como Juan Guaidó, el presidente encargado de la República de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, sino como Juan Guaidó venezolano, no un libertador, no un mesías, sino un político móvil que cree, que vive y que escucha. Muchos de ustedes para estas fechas también esperaban que hubiéramos logrado el cese de la situación. No te les consta, porque hemos trabajado y vivido juntos esta lucha, esta inmensa lucha no ha sido suficiente, es obvio, pero tampoco ha sido poco lo que hemos luchado, lo que hemos logrado y lo que hemos logrado y avanzado. Estoy seguro de que a estas alturas solo tenemos una opción: seguir avanzando, redoblar nuestra lucha y así hacer de 2020 el año de la libertad. Toda la intención de rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados durante este nuevo ciclo. Iniciamos un proceso de encuentros, escucha, conversaciones abiertas con los principales liderazgos políticos, los sectores de las fuerzas democráticas del país, todos. El objetivo es muy claro: sumar, incorporar, asignar responsabilidades. Solo así lograremos alinear ideas, propuestas y sobre todo estrategias que hagan falta. Así que no habrá descanso todo el mes de diciembre para realizar estos encuentros con los sectores democráticos que quieren un cambio. Todos, además de los liderazgos políticos, formarán parte de esta agenda estudiantes, universidades, academias, liderazgo presidencial, iglesias, liderazgo sindical, o sea, coincidente, Frente Amplio, Fuerza Viva, Soy Venezuela. Todos los sectores vamos a buscar y estar juntos. Debemos hacer lo que nos corresponde. Estoy dispuesto a dar la vida, pero en Venezuela ya es hora de entendemos de que todo esto no se trata de una persona, sino que depende de todos y de cada uno de nosotros. Así vamos a terminar de derrocar a la usurpación. Así vamos a celebrar la libertad. Vamos a cumplir la agenda de lucha 2020. Este fue el mensaje del presidente Guaidó en el día de ayer, al cierre del día de ayer. Repito, creo que es un mensaje muy relevante porque tiene dos elementos centrales. El primero, Juan Guaidó tiene la valentía de decirle al país que necesita rectificar,
que necesitamos todos rectificar. Eso es muy, muy importante. Eso es un reconocimiento que el país le agradece. También dice Juan Guaidó que es necesario reunificar y realinear todas las fuerzas democráticas en una sola agenda de lucha, lo que él llama la Agenda 2020, la agenda del próximo año. Eso es también muy importante. Ciertamente es necesario reunificar. Yo he dicho aquí en anteriores ocasiones que nosotros tenemos una inmensa oposición social mayoritaria, pero sin conducción, y que tenemos 3 oposiciones político-partidistas. La oposición que está en el G4 y que encabeza Juan Guaidó, la oposición de eso que algunos llaman, y ellos mismos se autodenominan, la mesita, y la oposición que está en la alianza Soy Venezuela con María Corina Machado y Antonio Ledesma, entre otros importantes dirigentes. Bueno, esas 3 oposiciones tienen que, como dice Juan Guaidó, reunificarse y además darle vocería y espacio a la oposición social, a los movimientos sociales autónomos, a la sociedad civil organizada, a los gremios. Eso es muy importante. Ahora, yo le voy a decir de manera solidaria, respetuosa, afectuosa incluso a el presidente Guaidó. Es muy importante que esto no sea solamente una cuña de Navidad. Es muy importante que esto no sea simplemente un mensaje antes de su reelección como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Es necesario, en efecto, que haya rectificación. Y rectificación significa que la comprensión de que la Agenda de Lucha 2020 no puede ser la repetición de la agenda fracasada 2019. La agenda que en 2019 le prometió al país en enero y febrero unos determinados pasos y que termina el año 2019 sin cumplir con el primero de ellos, que además se organizó de tal manera que si no se cumplió el primero, no se podía avanzar ni al segundo ni al tercero. Entonces, repito, esa agenda fracasó. Es necesario que la Agenda 2020, que la Agenda de Lucha 2020 sea cualitativamente distinta. Eso es lo que se llama rectificar. Y la reunificación, claro, que no solamente es posible, sino que es indispensable, pero esa reunificación no puede ser en función ni de una persona, ni de un partido político, ni de un sindicato de 4 partidos. La reunificación tiene que ser en torno a una idea de república, a una idea de país que nos sea común a todos, a esas 3 oposiciones político-partidistas y a la inmensa oposición social que sigue siendo mayoría en nuestra Venezuela. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes Jesús Torrealba, este es su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.